lo bueno y lo malo del Honda Accord. Confiabilidad es una palabra que puede definir al Honda Accord. Tan buenos han salido que fácilmente se pueden ver Accords de hace 25 o 30 años rodando por las calles, pero puede que con las generaciones más recientes no sea lo mismo. La llegada de los complejos equipos de infoentretenimiento, los sensores y las tecnologías para bajar consumos y emisiones a los automóviles en la última década pueden convertirse en un problema, y es por eso que en este video hablaremos si vale la pena un Honda Accord de novena generación, la generación que incluyó estas tecnologías de forma masiva. Les diré lo bueno, lo malo y algunos consejos claves para que el que es uno de los mejores sedanes usados que puedes comprar pueda durarte muchos años sin mayores fallos. El Accord en sí mismo no es un vehículo revolucionario, ya que si se les va la mano a los de Honda en el diseño o en la forma como se conduce, pueden perder muchas ventas. Pero esta generación hizo varias cosas muy bien, cosas que pueden volverse más interesantes ahora que se lo quiere comprar como usado. El diseño exterior es más atractivo con sedanes de corte más europeo, que aunque era unos centímetros más corto, seguía teniendo un interior amplio. Los coupés tienen un aspecto más deportivo, que por su diseño limita la funcionalidad en el acceso y el espacio para las plazas traseras. Hablando de interiores, su diseño también se modernizó y aunque fue criticado por usar plásticos baratos en algunos paneles interiores, con el tiempo han demostrado resistencia a la radiación del sol y solidez en el armado. Para algunos puede ser muy austero, hablando de las versiones base, pero las más equipadas utilizan diferentes colores y texturas para darle un aspecto más lujoso. También tenemos un equipamiento bastante decente de las versiones base LX, que aparte de todo el pack eléctrico incluía aire acondicionado de doble zona, control de crucero, sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas, conectividad Bluetooth y USB y cámara de reversa. Un escalón más arriba estaban las versiones Sport, que tenían ruedas más grandes, asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones, alerón y paletas de cambios en el timón. Las versiones intermedias EX agregaban el techo corredizo, encendido sin llave, un equipo de sonido con 6 parlantes y un sistema de monitoreo de punto ciego. A partir de esta versión, el motor V6 sería opcional. Luego están las versiones EXL, que ya tienen asientos en cuero, detalles interiores que lo hacen ver más fifí, digámoslo así, un sistema de audio con 7 parlantes y aumenta el set de asistencias electrónicas con el sensor de advertencia de colisión frontal y el sistema de alerta de cambio de carril. La versión más equipada es el Touring, que solo estuvo disponible con el motor V6 e incluyó faros LED, el sistema de navegación y el control de crucero adaptativo. Estos autos también se destacaron por tener una gran visibilidad gracias a sus ventanas grandes y sus espejos de gran tamaño, que unido al detector de punto ciego que muestra en la pantalla de 8 pulgadas lo que ocurre en el lado del pasajero cuando se activa la luz direccional, mejoran la seguridad y la confianza al conducir. El Accord recibió una actualización de mitad de ciclo para 2016 que incluyó el diseño exterior con luces traseras LED y partes en cromo, suspensiones reajustadas, se renovó el interior y se incluyó una pantalla táctil opcional de 7 pulgadas con funcionalidad Apple Car y Android Auto. Todos los sedanes, excepto el LX básico, tienen un asiento trasero dividido 60-40 para ampliar la capacidad de la gran cajuela. Pero donde Honda marcó un punto y aparte fue en los motores y transmisiones que montó en este modelo, que por las tecnologías aplicadas mejoraron el desempeño y redujeron los consumos, pero también se convirtieron en componentes más delicados a los que se les debe prestar más atención para evitar fallos graves. El motor base era un 2.4 de 4 cilindros con tecnología AirDreams, que por primera vez equipaba inyección directa de combustible. Este generaba 185 caballos y en los modelos Sport, por una modificación en el escape, subía hasta los 189 caballos. Podía elegirse con la caja manual de 6 velocidades que tenía un accionamiento bastante preciso o con una CVT desarrollada por la propia Honda, que era montada por primera vez en un Honda Accord. Por los problemas que han dado este tipo de transmisiones, la lógica me llevaría a pensar que es mejor mantenerme alejado de ellas, pero esta transmisión es considerada como la mejor en su tipo por la forma suave y rápida que funciona. Y aunque presente el característico zumbido a altas velocidades, no es de preocuparse a no ser que sea excesivamente alto. Esta combinación permitió que este auto tuviera el consumo de combustible más reducido de entre sus competidores, y que francamente para un auto de 1600 kilos con un motor de ese tamaño, lo haga una opción bastante razonable. 26 millas o 41 km por galón en ciudad, equivalentes a 10.8 km por litro. En carretera hace 35 millas por galón, equivalentes a casi 60 km por galón. Los que equipan la caja manual, curiosamente, consumen un poco más de combustible.
El segundo es el V6 de 3.5 litros que sube hasta los 278 caballos de potencia, que para disminuir el consumo incluyó, solo en los modelos de caja automática, el sistema de desactivación de 3 de los 6 cilindros cuando el auto va a velocidades de crucero y no demanda potencia extra. En otras marcas, este tipo de sistemas genera problemas y desgastes prematuros, pero Honda parece que dio con el secreto y hasta ahora no se reportan fallos recurrentes por este sistema. Este motor va unido a una transmisión automática tradicional de 6 marchas, que también da resultados sorprendentes en consumo para ser un motor relativamente grande. Si se quiere lo más cercano a un comportamiento deportivo en el Accord con motor V6, hay que buscar el Coupé, que era la única forma de tener el motor V6 unido a la caja mecánica de 6 velocidades. Más adelante les daré algunos consejos claves para que puedan aumentar la vida útil de estos dos componentes. El Accord también tuvo versiones híbridas, que aunque no las analizaremos aquí, permitían llegar a consumos de 47 millas por galón en ciudad y hasta 46 en carretera. Si les gustaría que hiciera alguna reseña sobre algún vehículo híbrido o eléctrico usado, me dejan el nombre del auto en los comentarios. Un aspecto que no catalogaría como positivo ni negativo son las suspensiones más duras, porque si bien mejoran el comportamiento general del auto, especialmente en carretera y autopista, a muchos no les gusta la sensación porque termina transmitiendo las irregularidades del camino de forma más notoria al interior. No es grave, pero por ejemplo un Camry las absorbe mejor, aunque también es un auto más soso. El paquete de la perfección lo cierra el equipo de seguridad, que tenía toda la batería de un auto de la última década. ABS, EBD, TCS, ESP, los asistentes que nombramos anteriormente y una integridad estructural reforzada. El Accord, como era de esperarse, alcanzaría las máximas calificaciones en seguridad para los ocupantes. Entonces, ¿qué más se puede decir? Pues que como cualquier auto el Accord no es perfecto, y tiene una serie de detalles que si no conoces, bien podría convertirse en una experiencia desagradable, más cuando en el mercado estos autos ya están llegando o sobrepasando la marca crítica de las 100.000 millas o 160.000 kilómetros. La primera queja, que no es un problema del auto en sí mismo, es que se lo roba mucho, por lo menos en los Estados Unidos. Ser un superventas hace que los dueños de lo ajeno lo busquen porque así pueden revender las partes de forma relativamente fácil o venderlos en otros estados, hablando de Estados Unidos, o en otros países. Esto genera dos consecuencias. La primera, que se debe ser muy cuidadoso en dónde se deja el auto y que el seguro sea más costoso por el riesgo que conlleva para las aseguradoras. En los países donde el Accord no es popular, esto por supuesto no será un problema. Un problema que sí es del auto es el motor de arranque. Muchos propietarios han reportado falla total de esta parte antes de las 80.000 millas, y si te pasa en la calle, no hay de otra y tendrás que llamar a una grúa. Este problema parece que solo afecta a todos los modelos fabricados entre mediados de 2012 y mediados de 2013, y el síntoma previo a esta falla son los ruidos extraños que hace el motor de arranque al encender el auto. Sin embargo, en el boletín de servicio técnico TSB 16002, Honda dice que el problema también afecta a los vehículos V6 de los años 2013 a 2016. Relacionado con la batería hay dos quejas. La primera es que la batería que Honda equipó en los motores de 4 cilindros es muy pequeña para lo que demanda el auto, por lo que puede morir mucho antes de lo normal. La segunda es que la tendencia de los terminales de la batería a oxidarse derivan en problemas eléctricos como la pérdida de la asistencia de la dirección, falla en el arranque, luces de alerta en el tablero y otros problemas eléctricos. Revisar y limpiar los terminales cada mes previene el problema. Otro problema, que incluso podría convertirse en un dolor de cabeza, es el sistema de infoentretenimiento, que puede congelarse o dejar de funcionar. Algunos propietarios dicen que con desconectar y conectar la batería es suficiente para restablecer el problema, y otros necesitaron ir al concesionario para una actualización de software. En los casos más graves, se tuvo que cambiar la cámara de reversa o todo el sistema de infoentretenimiento. Aclaramos que fallas como esta no le pasa solamente a los Honda. Prácticamente todos los autos con estos sistemas de cualquier marca van a sufrir de esto. La ventaja es que en el Accord parecen ocurrir con menor frecuencia y su solución es mucho más sencilla. Si estás viendo uno para la compra, recuerda revisar todos los controles del volante, los botones de la consola central, las funciones de la interfaz del sistema de infoentretenimiento y que conecte con tu celular. También revisa que el ajuste eléctrico y la calefacción de los asientos funciona, lo mismo que el encendido remoto en los modelos que lo equipan. Este modelo incluyó luces diurnas LED, y hay bastantes quejas manifestando que estas se vuelven amarillentas o que parpadean. Honda emitió un boletín donde describe el problema y extiende la garantía. El detalle es que la solución es cambiar el faro y es bastante caro si la garantía no lo cubre, entre $600 y $800 por una unidad.
Respecto a los motores, bien mantenidos pueden durar más de 300.000 millas, pero tienen un problema que viene desde las generaciones anteriores: el consumo de aceite. Este afecta tanto al 2.4 como al V6, y por temas de desgaste aumentará a medida que se acumulen las millas. Para reducir el consumo de aceite y evitar que llegue a niveles críticos, se recomienda por un lado cambiar la válvula PCV y por el otro usar aceites de la viscosidad recomendada formulados para motores de altos kilometrajes. Tener en cuenta que el motor 2.4 es de inyección directa, por lo que el aceite también debe estar formulado para este tipo de motores. Así se previene la formación de depósitos de carbón en la zona de las válvulas, que después genera problemas de funcionamiento que obligan a destapar y limpiar todo para remover los depósitos. Además, se aconseja la revisión del nivel de aceite entre cada cambio para asegurarse que esté en el nivel óptimo. Ojo, otro dato importante: mientras el motor 2.4 está movido por cadena de distribución que no necesita cambio, el V6 es movido por correa, que debe cambiarse cada 90.000 millas o 144.000 kilómetros. Si va a comprar un Accord cerca de este kilometraje o que ya está por encima, confirme con quien se lo vende si este cambio se ha hecho. De lo contrario, es mejor gastar un dinero extra, hacer el cambio y llevar las cuentas. Otro problema reportado, que aunque no es tan común puede ser bastante peligroso, es que la asistencia eléctrica de la dirección se desconecte mientras el automóvil está en marcha, endureciendo repentinamente la dirección. Lo bueno, según los reportes, es que con apagar y encender el auto el sistema se restablece y queda funcionando normalmente. Otro punto son las transmisiones. La verdad es que todas, incluyendo la CVT, salen muy bien libradas, pero para que lleguen a 300.000 millas o más, es obligatorio cambiarles fluido y filtro máximo cada 40.000 millas. Si no se hace, las probabilidades de una falla grave en las automáticas, especialmente en la CVT, son bastante altas. Parece que son muchos problemas, pero la verdad no es así. No son especialmente graves ni te van a poner en una situación de vida o muerte, salvo claro, lo de la dirección asistida. Si te ciñes al plan de mantenimiento y lo potencias con estos consejos, fácilmente el Accord puede pasar la marca de las 300.000 millas. Si puede, vaya por los modelos 2014 en adelante, donde Honda metió mano y fue corrigiendo los problemas detectados en las primeras series. Esta generación es el auto usado casi perfecto. El exterior puede que no guste a todos o parezca simple, a mí personalmente me parece bastante elegante, pero están bien equipados, son potentes, tienen buen manejo, dan muy pocos problemas mecánicos que no puedan prevenirse y tienen un mercado enorme. Para quien le guste las sensaciones deportivas pero no quiere arriesgarse a comprar una marca premium por la confiabilidad general y los costos de reparación, compre la versión Sport con caja manual y listo. Pero la verdad, tendría una debilidad por el V6, lástima que el sedán no tenga transmisión manual. Y aunque para mí, viéndolo como usado, es el mejor de su clase, por la forma como combina confiabilidad, equipo y estilo, no está solo. Su gran rival es el Camry, el auto más confiable del segmento, pero su tecnología no es tan avanzada, su manejo se enfocaba al confort, no tiene tanta personalidad o diseño exterior e interior como el Accord y consume más combustible. También está el Mazda 6, un digno competidor del Accord y del Camry, con más estilo y dinámica de conducción y muy buenos materiales interiores, pero es más duro de suspensiones y de rodadura un poco más ruidosa, porque se calibró para ser el más deportivo de entre los sedanes medianos. También está el Legacy, que es más barato de comprar, incluye tracción total estándar e interiores de mejor calidad, pero peca por una mecánica más compleja, consumos más altos y niveles de confiabilidad por debajo del Accord. Otros rivales son el Passat, que básicamente es la versión europea del Toyota Camry, con un diseño poco inspirador y con una confiabilidad que en varios puntos no está al nivel de los japoneses que encabezan esta lista. El Altima, que sufre por una caja CVT defectuosa, los coreanos Kia Optima y Hyundai Sonata, que aunque pasan desapercibidos para muchas personas, su confiabilidad está muy cerca a la de los japoneses. El Fusion viene equipado pero con detalles de confiabilidad que lo hace quedar más atrás en este listado, y los más desafortunados en confiabilidad, Chrysler 200 y Chevrolet Malibu. Y aunque aquí hablé del Accord y su competencia, te voy a dejar mi selección de camionetas usadas más durables que el dinero puede comprar. Espero les guste y hasta la próxima.